Os doy la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la aerosolterapia clínica. No es solo echar un spray y ya está, es un campo donde las leyes de la física, nuestra anatomía más íntima y el comportamiento humano se cruzan de una manera que, literalmente, salva vidas todos los días. Entre un 10 y un 20%. Deteneos a pensarlo un momento. Esa cifra es, sinceramente, una barbaridad. Y es que representa la cruda realidad a la que nos enfrentamos. Incluso con una técnica absolutamente impecable, solo esta minúscula fracción del medicamento inhalado llega de verdad al tracto respiratorio inferior, que es exactamente donde necesitamos que actúe. El resto se pierde en el ambiente o se queda atascado en las vías respiratorias superiores. Esto ya nos dice de entrada por qué dominar la técnica y entender la ciencia que hay detrás es tan absolutamente crucial. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy clara. Vamos a pasar por los principios físicos básicos, el inmenso reto que supone la pediatría, los tipos de nebulizadores, por qué los inhaladores son clave, la importancia de la técnica correcta y, finalmente, cómo la educación cambia las reglas del juego en el control del asma. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio. Sección 1. Los principios de la aerosolterapia y la física de la inhalación. Básicamente, un aerosol es una suspensión finísima de partículas, ya sean sólidas o líquidas, flotando en un gas. Pero la gran pregunta es, ¿cómo consigue esa medicina aterrizar en el lugar correcto de los pulmones? Pues todo es pura física, y se resume en tres mecanismos. Primero, la impactación inercial. Las partículas más grandes y rápidas chocan de frente contra la faringe nada más entrar. Luego tenemos la sedimentación gravitacional. Al ir frenando el aire en los bronquios, las partículas simplemente caen por su propio peso. Y finalmente, la difusión. Las partículas más enanas rebotan como en un pinball hasta llegar a los alvéolos. Entender este viaje es la base de todo lo que vamos a ver. Pasamos a la sección 2, el desafío pediátrico. Y cuidado, porque no, los niños no son adultos en miniatura. Vamos a derribar este gran mito de una vez por todas. Tratar a un niño no tiene nada que ver con tratar a un adulto pequeño. Fijaos en las diferencias. Un adulto tiene un tórax rígido y una ventilación colateral súper desarrollada. Hablamos de canales y poros que conectan distintas zonas del pulmón. Pero en los niños la historia cambia radicalmente. Su tórax es tremendamente flexible y no desarrollan esas vías alternativas hasta los 8 años más o menos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si un bronquio se tapona con moco, los niños son carne de cañón para sufrir atelectasias, es decir, que partes de su pulmón colapsen por falta de un plan B para el aire. Y si la anatomía ya lo complica, mirad el metabolismo. Un paciente pediátrico necesita entre 6 y 8 mililitros de oxígeno por kilo. Un adulto se conforma con unos 3 a 6. Es decir, los niños van a toda máquina. Por eso, cuando tienen problemas para respirar, se agotan y entran en crisis a una velocidad que asusta. Entramos ahora en la sección 3, los nebulizadores. ¿Qué tipos hay y, sobre todo, cuáles son sus puntos débiles? Si comparamos de forma objetiva los dispositivos que tenemos, es verdad que los nebulizadores tipo jet son el pan de cada día en los hospitales. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene que coordinar la respiración. Sin embargo, tienen una trampa. Generan partículas bastante inestables y no penetran tan bien. Por el contrario, los nebulizadores de malla o los inhaladores presurizados ofrecen una estabilidad y una llegada a la vía aérea muchísimo mejor. Y esto nos lleva de cabeza a la sección 4. Inhaladores y espaciadores, lo que hoy consideramos el estándar de oro. Lo que resulta verdaderamente impactante aquí es la diferencia de dosis, y nos obliga a replantearnos muchas cosas. Un solo puff de un inhalador entrega unos 100 microgramos de medicamento, pero un nebulizador tipo jet de hospital puede cargarse con 2.500 microgramos. Es una cantidad bestial. ¿Y qué pasa con todo ese sobrante? Pues que acaba impactando en la boca, se traga, pasa al torrente sanguíneo y nos regala efectos secundarios sistémicos como una taquicardia tremenda sin abrir ni un milímetro más los bronquios. Por eso tenemos que acabar con la creencia de que la máquina ruidosa que saca mucho humo es siempre mejor. La ciencia es tajante en esto. El inhalador de dosis medida, usado con un espaciador, es el rey indiscutible para tratar sibilancias o asma en niños menores de 5 años. No hay debate, los estudios favorecen rotundamente al inhalador con cámara espaciadora por encima del nebulizador. Pero claro, el hardware no hace milagros solo. Sección 5. La técnica de inhalación correcta. El factor humano. Puedes tener el mejor dispositivo del mercado, que si lo usas mal, el resultado es cero. Si el paciente colabora, los pasos son súper precisos. 1. Agitar bien para mezclar. 2. Acoplar al espaciador. 3. Vaciar completamente los pulmones. 4. Apretar el cartucho. Y 5. El más importante, coger aire profundamente y aguantar la respiración 10 segundos.
Esos 10 segundos son oro puro, porque es el tiempo exacto que necesitan las partículas para caer por gravedad y asentarse en los bronquios, evitando que las expulsemos de vuelta al respirar. Ahora bien, la teoría es muy bonita, pero la trinchera clínica es otra cosa. Muchas veces tienes delante a un niño pequeño, asustado y llorando a mares. Frente a esa respiración perfecta de 10 segundos, un peque menor de 4 años necesita una mascarilla pegada a la cámara y dar unas 5 o 6 respiraciones normales por cada pulsación. Esa cámara con válvulas es mágica, porque retiene el medicamento ahí dentro, esperando a que el niño respire a su ritmo, asegurando que la medicina llegue al pulmón incluso en pleno berrinche. Llegamos a la recta final, sección 6, educación y control del asma. Hay que ir más allá de apagar fuegos en urgencias. Y esto se ilustra a la perfección con el plan de acción en casa, el clásico sistema de semáforo midiendo el flujo de aire. La zona verde, entre el 80 y el 100%, significa que todo va sobre ruedas y solo hay que mantener la prevención. La zona amarilla, del 50 al 80, es un aviso serio, hay que actuar y usar la medicación de rescate. Y la zona roja, por debajo del 50%, eso es una alerta roja literal, peligro inminente, hay que buscar ayuda médica de inmediato. Aquí es donde verdaderamente nos la jugamos. Abusar del inhalador de rescate y olvidarse de los corticoides preventivos diarios es comprar todas las papeletas para un desastre. Al hacer esto, solo estamos aliviando el espasmo del momento, pero ignoramos la inflamación de fondo. Y esto provoca algo gravísimo llamado remodelación de las vías respiratorias. A largo plazo, el bronquio se daña, se vuelve más rígido y pierde función para siempre. Y todo esto nos obliga a hacernos una pregunta muy seria para terminar. ¿Estamos simplemente apagando crisis cuando ocurren o estamos controlando verdaderamente la enfermedad? Cuidar la salud respiratoria implica evolucionar. Tenemos que pasar del modo urgencias a un modelo proactivo de educación, enseñando a cada paciente el uso impecable de estos dispositivos. Esa es la verdadera clave para dar calidad de vida. Espero que este análisis haya puesto los puntos sobre las íes y os deje con muchísimas ganas de seguir profundizando en este tema.